Pues en primer lugar, gracias a la presentación de la doctora Gloria Uribe. En efecto, yo soy Consuelo Santamaría, doy clases en la FES Acatlán, trabajo ahí de tiempo completo para la licenciatura en enseñanza de inglés y enseño asignaturas como lingüística y literatura inglesa. Y hoy les hablaré acerca de la herencia poética de Walt Whitman en Lana del Rey, Billie Eilish y Amanda Gorman. Esta plática la voy a dividir de la siguiente manera. Primero, les daré una introducción a la idea de Estados Unidos como una visión del futuro, como un proyecto. En segundo lugar, les contaré un poco acerca de Walt Whitman, un poeta del cosmos y la democracia. Después pasaremos al trabajo de Lana del Rey y la tradición revisada. Posteriormente hablaremos de Billie Eilish, luces y sombras, y cerraré con algunas ideas con respecto a la obra de Amanda Gorman, como el futuro está aquí. Finalmente, daré algunas conclusiones y les explicaré algo sobre las fuentes que tiene esta presentación y que con mucho gusto compartiré con ustedes. En primer lugar, nosotros debemos considerar que los Estados Unidos como nación, desde que surge, tiene una visión muy particular de su misión en el mundo y de su visión del futuro. Y vamos a ver un poco por qué. Recuerden ustedes que Estados Unidos nace en una pequeña franja de la costa este y se independiza de Inglaterra en 1776, es el año de la Revolución de Independencia, y en ese momento se consideró como la primera democracia moderna. Es decir, que ellos se consideraban como el primer país que ponía en práctica todas las ideas filosóficas y políticas de la Ilustración en un proyecto de nación. Posteriormente, ustedes pueden observar este mapa, fue creciendo territorialmente con lo que llaman adquisiciones. Ya sabemos que algunas pues tuvieron sus pequeños detalles, pero vemos lo que ocupaba Estados Unidos en 1783, después adquieren el territorio de Luisiana en 1803, posteriormente vemos la región de Oregón y la cesión de México, ¿verdad? La anexión de Texas, Florida, y vemos cómo se expande su territorio hacia el oeste en una parte de la historia que tal vez es familiar para ustedes por todas las películas del oeste, que es un género muy particular, ¿sí? Pero Estados Unidos va creciendo y con ello va también desarrollando esta idea de que necesita definirse como nación. En este sentido, cuando hablamos del siglo XIX, es pues donde se consolida, donde cristaliza ese proyecto de nación. Y si ustedes revisan obras de literatura, los años de 1830 a 1870 son considerados como la era clásica o el romanticismo, según el autor que ustedes revisen. Ellos le llaman clásica porque pues es como el surgimiento de una literatura estadounidense, propia de ese país y que no podría haberse dado en otro lugar. También en ese siglo van a enfrentar problemas como la Guerra de Secesión, en donde los estados del norte, con una propuesta más industrializada, se van a oponer a los estados del sur, que tienen todavía esta idea de la esclavitud como principal fuente de trabajo. Esta guerra se da entre 1861 y 1865. Es una guerra que también enfrenta dos visiones principales de los Estados Unidos. La visión del norte, que empuja hacia el futuro, hacia el progreso, hacia la industrialización,
y que eso implica también desarrollar más el principio democrático, que todos puedan trabajar y tener iniciativa económica. Mientras que en el sur se tiene una visión aristocrática, un poco más aferrada al pasado, de las grandes plantaciones y, como les decía, con la esclavitud como fuerza de trabajo. Cuando termina esta guerra y gana el norte, entonces se da un gran ascenso industrial, económico y político de Estados Unidos, que va a cerrar el siglo XIX con esta visión de expansión, esta visión imperialista ya de modelo para otras naciones. Entonces, pensemos en la imagen que ellos tenían. Como ven, no está exenta de contradicciones, pero hay una idea general de que ellos son el futuro, de que ellos están construyendo el futuro, más que Europa y más que cualquier otra parte del mundo, ¿sí? En ese contexto del siglo XIX, encontramos al poeta Walt Whitman, el poeta del cosmos y la democracia, lo llamo yo aquí, porque tiene una particular visión acerca de la poesía, no solo como el arte de la palabra escrita, sino que va más allá a algo existencial y pues espiritual, podríamos decir. Él nace en 1819 y muere en 1892. Como muchos norteamericanos famosos, va pocos años a la escuela por cuestiones de recursos y de moverse a veces de un lado a otro. En general es autodidacta, es un hombre que siempre leyó muchísimo, desarrolló también un gusto por la ópera y esta relación de la ópera y la música va a tener una gran influencia en su poesía. Y era decididamente antiesclavista. Para él, la visión de Estados Unidos como nación democrática no era compatible con una institución como la esclavitud. Después va a realizar diversos trabajos, va a estar como maestro itinerante, va a ser periodista, va a ser impresor, en algún tiempo está como voluntario en la guerra civil, en la guerra de secesión, pero nunca deja su labor de escritura. Una vez que empieza en 1855, va también a seguir escribiendo. Publica su libro más famoso en 1855, Hojas de hierba. Son apenas 12 poemas editados por el propio autor, así como mucha gente ahora está publicando su libro en Amazon o en alguna ventana digital parecida. Él también, o sea, él publicó sus propios poemas y prácticamente regaló la mayoría de los libros a sus amigos, a sus familiares, pero entre ellos le dio una copia a un poeta famoso de su tiempo, Ralph Waldo Emerson, y a Emerson le gusta mucho la poesía de Whitman y le aconseja que siga escribiendo, que no se detenga. Y Whitman, a pesar de que escribe otros libros, se concentra más en estas hojas de hierba y a lo largo de su vida va a publicar otras 8 ediciones en donde cada vez va añadiendo nuevos poemas, haciendo ajustes a algunos de los poemas que ya estaban ahí, etcétera, pero la visión general de la obra va a permanecer, ¿sí? O sea, esta evocación de la naturaleza y de una relación, algo así como mística democrática, ¿sí? Durante todos estos años de su vida, Whitman también se va a dedicar a otra acción que es muy, muy típica en Estados Unidos. Va a crear su propia figura como poeta, ¿sí? Se va a inventar una persona poética famosa que esconde un poco lo que sean los fracasos literarios, que se concentra en su éxito y en su visión de lo que para él era la poesía, ¿sí? Ahora, por otra parte,
Vamos entonces ahora a señalar algunas de las influencias de su obra y después vamos a revisar cuáles fueron las innovaciones que él aportó. Como contexto e influencias, en ese Estados Unidos en gestación, desarrollando su propia cultura, Whitman tuvo obviamente la influencia del romanticismo, esta corriente literaria que probablemente ustedes ya hayan oído mencionar, que llegó de Europa, que en Estados Unidos adquiere un cariz político muy importante y se resalta el aspecto de la naturaleza, porque con esa conquista hacia el oeste que estaba experimentando Estados Unidos, la naturaleza tiene un papel relevante. Estaban descubriendo, admirando, contemplando los distintos paisajes del suelo estadounidense. Por otro lado, va surgiendo esto que, bueno, no muy apropiadamente, pero así se le conoce, podríamos denominar el americanismo, ¿sí? Que va asociado a la democracia. Esta idea de que Estados Unidos es como el centro, el eje del mundo hacia el futuro. Y también una tercera influencia en su obra es el trascendentalismo. Esta era una corriente donde el principal autor era Ralph Waldo Emerson, este poeta que lo apoyó. Y el trascendentalismo es una corriente muy particular porque es una mezcla de religión, filosofía y arte. O sea, no era una iglesia, no se creó como una religión propiamente, pero sí los autores de esta corriente tenían como esta visión de que la naturaleza era su religión, de que el arte era su religión. Y tenían una visión muy panteísta, de que Dios se encontraba en todo, en la naturaleza, en las ciudades, en los demás, etcétera. Y de estas fuentes se nutrió Walt Whitman. Ahora, ¿por qué quiero hablarles yo de su herencia poética? Pues porque él va a desarrollar una serie de propuestas en la poesía que no se habían visto hasta ese momento, o bien que él consolidó de manera muy clara y muy concreta, muy contundente. Él parte como ese trascendentalismo de una combinación de filosofía oriental con el cristianismo y técnicamente es como el padre del verso libre. O sea, él no quería contar sílabas, no quería contar estrofas, que si era el soneto, que si era no sé qué, no. Yo escribo como voy sintiendo, como me dan las palabras y las ideas. Y entonces hago líneas diferentes con el número de palabras que yo quiera, con el número de líneas que yo quiera en una estrofa y así. También en el contenido nos plantea esta unidad con el cosmos. Él se asumía como uno con el cosmos, o sea, veía esta unidad entre la naturaleza, los seres humanos, las nacientes ciudades, todo era parte de una misma realidad perfecta. Ahora, otra parte en la cuestión técnica sería su uso de las palabras de la calle. Para Whitman no había que buscar palabras rebuscadas, complicadas. Él quería hablar, quería recuperar la forma de hablar, la lengua de la gente común. Y también plantea una unidad del alma con el cuerpo. Para él no había una diferencia, no había división entre el ser espiritual o el ser corpóreo. Para él era lo mismo y ambos eran perfectos. Y entonces todo esto lo combina con una visión poética, sí, poética de la democracia en la poesía. Y justamente como un ejemplo de su perspectiva y de su visión tan amplia y hacia adelante, tengo aquí para ustedes un poema que Whitman les escribió hace muchos años, ¿sí? Vean la fuerza que él tiene para pensar que va a seguir siendo leído tantos años después, ¿sí? El poema dice, lleno de vida ahora, concreto, visible, yo, de 40 años de edad, en el año 83 de los estados, a quien viva dentro de un siglo, dentro de cualquier cifra de siglos, a ti que no has nacido aún,
a ti te buscan estos cantos. Cuando los leas, yo que era visible, seré invisible. Ahora eres tú, concreto, visible, el que los lee, el que los busca, imaginando lo feliz que serías si yo estuviera a tu lado y fuera tu amigo. Sé tan feliz como si yo estuviera a tu lado. No estés demasiado seguro de que no esté contigo. Este es un poema, de un libro de Hojas de Hierba, una versión reducida, que tradujo Borges al español. Entonces, para estar más seguras de que tenemos una buena versión, pues traje la traducción de Borges. Otro ejemplo de lo que escribe Whitman es un poema que se llama Yo canto al cuerpo eléctrico. En la época de Whitman, en el siglo XIX, hablar del cuerpo era tabú. O sea, no podías mencionar partes del cuerpo, las piernas, y eso era como poco decente. Y sin embargo, él hizo este poema dedicado a todas y cada una de las partes del cuerpo del ser humano, de los hombres y de las mujeres. Y una parte específica, una parte muy interesante de este poema, la dedica al momento en que él observa a unos esclavos cuando son subastados. Por eso traje esta imagen. Se detiene y mira el cuerpo de la persona afroamericana que está siendo expuesta para que la compren. Y siente esta molestia, pero al mismo tiempo hay una empatía y se corresponde con lo que está sintiendo ese esclavo o esa esclava. Y reconoce que ese cuerpo que está ahí a la venta es igual que el cuerpo suyo de hombre blanco. Y nos dice, adentro la sangre que corre, la misma antigua sangre, la misma sangre roja que corre. Ahí se dilata y fluye un corazón. Ahí están todas las pasiones, deseos, anhelos, aspiraciones. ¿Crees que no están ahí porque no se expresan en salones o en las aulas? Entonces, aquí nos está describiendo esa maravilla que es el cuerpo y la identidad de que todos los cuerpos humanos tienen sangre y el corazón y deseos, anhelos, aspiraciones. Y hace un paréntesis para preguntar si nos parece justo que la educación o el nacimiento sean marcas de diferencia entre un esclavo y un hombre libre. Y de aquí es de donde vamos a saltar a nuestra primera artista contemporánea, Lana del Rey y la tradición revisada. Hacemos este salto para revisar un poquito la obra de esta mujer, cantante y compositora, que nació el 28 de junio de 1985 en Nueva York. Probablemente algunos de ustedes conozcan su nombre real, Elizabeth Woolridge Grant, que en algún momento de su vida, como Whitman y como muchos artistas, decidió cambiarse de nombre y llamarse Lana del Rey en honor a estas artistas glamorosas de la época dorada de Hollywood. Como muchos jóvenes en Estados Unidos, en la adolescencia tuvo problemas de drogas y alcohol, y ella cuenta que una de sus principales inquietudes era esto de por qué tenemos que morir, por qué tenemos tan poco tiempo en la vida. Curiosamente, luego entra a estudiar filosofía como carrera universitaria con una especialidad en metafísica. Entonces, esta visión filosófica y metafísica más allá de la naturaleza, como estudiar estas cuestiones trascendentes del ser humano, esto fue algo que le sirvió de inspiración para empezar a componer. Actualmente podemos reconocer como su obra como género musical de pop barroco o dream pop o rock o los nombres que ustedes quieran adjudicarle, pero que nos hablan de esta combinación que ella hace con una música de orquesta muy dramática, con rock, con notas de pop como tal, y se caracteriza su obra por temas que ya sabemos, tristeza, romance trágico, glamour y melancolía, pero ella les da ese toque
filosófico, donde se liga con el pasado poético de su país, como en esta canción. Traigo un par de ejemplos de la canción justamente que se llama Body Electric o Cuerpo Eléctrico. Es una reformulación del poema de Walt Whitman. Ella presenta esta canción en 2012 y tenemos aquí un par de estrofas, ¿sí? Vean cómo ella trata de crear una dialéctica del pasado cultural y poético de su país con su presente. Y entonces nos dice, Elvis es mi padre, Marilyn es mi madre, Jesús es mi mejor amigo. No necesitamos a nadie porque nos tenemos el uno al otro, o al menos finjo que así es. Como pueden ustedes ver aquí, o sea, ella está combinando dos figuras clásicas de la sensualidad, de la fama, del mundo del espectáculo, como Elvis Presley y Marilyn Monroe, junto con la imagen icónica del cristianismo, con Jesús. Entonces ella está tratando de encontrar la síntesis entre todos estos principios que son parte de la cultura estadounidense. En esta siguiente parte nos dice Lana, Whitman es mi padre, Mónaco es mi madre, los diamantes son mis mejores amigos, el paraíso es mi bebé, el suicidio es su padre, la opulencia es el fin. Canto el cuerpo eléctrico. Entonces, aquí tenemos no solo la referencia del título del poema, sino que está mencionando específicamente a Whitman como uno de sus padres, o sea, un padre en cuanto a sus ideas, en cuanto a su visión del arte, contrastado con Mónaco como este lugar de lujo, de diversión, de entretenimiento, sofisticado, con la idea de los diamantes son mis mejores amigos, que es una línea de una canción de Marilyn Monroe. Y luego estas ideas dramáticas, ¿no? Del paraíso, el bebé, el suicidio, el padre, la opulencia. Entonces, más que pensar que hay como una desesperación aquí, yo diría que es una búsqueda del cantante por entender estas contradicciones, por entender todo esto que forma parte de nuestra existencia y que es muy difícil de conciliar a veces. Pero parece que la idea del cuerpo eléctrico es una buena forma de sintetizarlo. O sea, que este cuerpo que tenemos es lo que nos conecta para poder crear sentido a partir de toda esa combinación. Y a partir de esta visión, de esta forma de unir lo que fue con lo que es, con lo que nos preocupa de lo que será, podríamos también volver con Whitman y recordar este poema. Es una estrofa del canto de mí mismo, donde el poeta nos dice, nunca hubo más principio que ahora, ni más juventud, ni vejez que ahora, ni habrá más perfección que ahora, ni más infierno, ni cielo que ahora. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar esta visión del momento presente, esta exaltación de que todo lo demás es como imaginación, que lo único que tenemos es el momento actual, y esta dimensión de que la perfección o la imperfección están aquí en este momento, ¿no? Y es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Y para hablar del presente, quisiera yo traer aquí el tema de nuestra segunda artista contemporánea, porque ya estamos viendo una generación diferente de artistas. Lana del Rey ahora es considerada como la matriarca, ¿no? De este grupo de artistas jóvenes. O sea, ellas ven a Lana del Rey como un parteaguas, como alguien que abrió camino para muchas otras mujeres en la música.
Y entonces tenemos este fenómeno de Billie Eilish, que titulé Luces y Sombras, porque ella nos revela esta combinación del lado luminoso que tienen los jóvenes con las sombras que hay detrás de ellos. Y lo que ella hace es tratar de presentar eh, todas estas caras y darles forma artística, convertirlas en una experiencia estética. Esta chica, nacida con el, bueno, llamada originalmente Billie Eilish Pirate Bird O'Connell, nació el 18 de diciembre de 2001, o sea que apenas tiene 19 años en Los Ángeles. Fue de estas niñas que en Estados Unidos los papás decidieron educarla en casa en lugar de mandarla a la escuela. Y como tuvo ciertos problemas desde muy pequeña, los padres consideraron que el arte podría ser una forma de ayudarla. Ella misma cuenta en varias entrevistas que tuvo problemas de desórdenes alimenticios, que tuvo una obsesión, que tuvo depresión, pero afortunadamente cuenta con el apoyo de sus padres y el apoyo de su hermano. Su hermano es coescritor de sus canciones, es productor de su música, entonces tiene un ambiente que la contiene, que la apoya, y es un fenómeno muy interesante porque probablemente algunos de ustedes hayan leído que debutó con una canción en SoundCloud, así como por accidente, casi casi. Está muy ligada al internet más que al mundo del radio y las disqueras, eso ya como que vino después. Es un fenómeno de nuestros tiempos. Su música se clasifica como pop, electropop o dark pop. Y también una muestra de que su obra trae algo diferente, algo innovador, pues lo encontramos en el hecho de que en los Grammys el año pasado ganó el premio de Mejor Artista Nueva, Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año. Son 4 categorías en que fue como la primera persona más joven en obtener estas 4 categorías. Y este año obtuvo Grabación del Año por la canción Everything I Wanted o Todo lo que yo quería, y por la canción que hizo para la película de James Bond, No Time to Die. Ahora, ¿qué es lo que ella hace? Aquí yo escogí justamente esta canción premiada este año como un ejemplo de lo que ella está trabajando con su música y su escritura. Obviamente sí en colaboración con su hermano, pero finalmente ella es la artista que da la cara por la canción. Y en esta canción, que es un tema muy, muy delicado, que es el suicidio, lo maneja como algo que ella soñó y qué pasaría si yo lo hubiera hecho. Entonces, aquí, en ese momento, ella escucha una voz que le dice, si yo pudiera cambiar la forma en que te ves, no te preguntarías por qué escuchas que ellos no te merecen. Traté de gritar, pero mi cabeza estaba bajo el agua. Me llamaron débil, como si yo no fuera la hija de alguien. Entonces, en este ejemplo nosotros podemos observar esta idea de Whitman. O sea, quisiera poder convencerte de que vales la pena, de que eres perfecta, de que eres hermosa, pero no me quieres creer, ¿no? Que es lo que notamos aquí en esta persona que le está hablando a ella. Y ella también como quejándose de que la gente la critica o la llama débil y reclama su derecho no porque sea Billie Eilish, no porque sea rica, no porque sea estadounidense, sino porque es la hija de alguien. O sea, cualquier persona en su lugar necesitaría respeto y necesitaría comprensión y atención al problema
por el que está pasando. Sí, entonces me parece que es un acto artístico de mucha valentía. Opino como Saint Felix, una periodista que dice que el pop está cambiando, que mucha gente critica, que ya no se habla de cosas lindas y dulces, sino que tenemos gente como Billie Eilish cantando estas historias oscuras, estos videos raros, pero en realidad, si nosotros seguimos esa línea de ruptura que viene de Walt Whitman, pues es lo que podemos esperar. O sea, hay que expresar lo que ves en tu momento. En el tiempo de Whitman no era políticamente correcto hablar de esclavos, ni hablar del cuerpo humano, pero él lo hizo. Y ahora nosotros no podemos esperar que esta mujer o cualquier otra mujer o cualquier otro cantante sigan cantando cosas superficiales para entretener a la gente. O sea, está bien que haya canciones felices, bonitas, para pasar el rato, pero también necesitamos que nos recuerden estas sombras que están presentes en la realidad y que podamos hablar sobre ellas, ¿no? Y mejor si es a través de esta forma artística. Es una manera como de darle estructura a ese caos que nos rodea. Y esto me llevaría a otro poema de Walt Whitman, en donde reclama nuestro derecho a existir. Y vean cómo estoy cambiando el pronombre. Ya no es nada más Walt Whitman, poeta blanco estadounidense, sino que cualquier lector que se acerque a su obra se convierte en personaje de este libro y con él podemos leer y decir cada uno de nosotros inevitable, cada uno de nosotros ilimitado, cada uno de nosotros y nosotras con su derecho en la tierra, cada uno de nosotros admitido a los eternos sentidos de la tierra, cada uno de nosotros aquí tan divinamente como cualquiera está aquí, cada uno de nosotros inevitable, cada uno de nosotros ilimitado, cada uno de nosotros y nosotras con su derecho en la tierra, cada uno de nosotros admitido a los eternos sentidos de la tierra, cada uno de nosotros aquí tan divinamente como cualquiera está aquí. Y de este poema paso a nuestro último ejemplo de artista, joven también, Amanda Gorman. El futuro está aquí. ¿Sí? Ese proyecto de nación que inicia en el siglo XIX ha tenido una fase muy interesante en el 2021. Esta mujer, poeta, nació el 7 de marzo de 1998. También es muy joven, en Los Ángeles. Tuvo una madre soltera, tiene una hermana gemela que es activista. Nos cuenta ella que su mamá le tenía muy limitado el tiempo de televisión, pero tenía total acceso a la lectura y a la escritura. Aquí vemos una pequeña, gran diferencia. Ella creció y tuvo un problema de procesamiento auditivo. Entonces, de hecho, le costaba muchísimo trabajo hablar o recitar en voz alta por este problema auditivo. Pero el 20 de enero recitó durante la toma de posesión del presidente Biden con una gran fuerza que la catapultó a la fama mundial. Ella estudió sociología en Harvard y pues a raíz de este nombre, bueno, de esta presentación en la toma de posesión del presidente y de otros momentos poéticos que ha tenido de su obra, se le ha entrevistado, se le ha considerado entre las mujeres líderes, entre los jóvenes que tienen un gran futuro, y sin embargo, a principios de este mes, un policía la estaba siguiendo en la calle porque pensaba que era una persona sospechosa por ser afroamericana, por ser negra.
Entonces, como ustedes ven, pues sí, o sea, la poesía nos muestra espacios nuevos, nos abre a la utopía, no va a arreglar todo, o sea, el Black Lives Matters sigue ahí, ¿no? Pero esta clase de obras de arte, desde Whitman hasta Gorman, nos abren el panorama, nos indican por dónde. Y como ella dice, el policía creyó que yo era una amenaza, y sí, soy una amenaza para la injusticia, para la inequidad y para la ignorancia. Así de valiente es esta mujer. Y me costó mucho trabajo encontrar las partes del poema para compartir aquí con ustedes, pero igual antes de pasar a esos fragmentos de su poema, obvio que me estoy saltando toda una larga tradición de otros poetas, hombres y mujeres. En el caso de Amanda Gorman, podemos recordar a Maya Angelou, que fue una escritora, activista, actriz, cinematógrafa, una gran influencia en la literatura de las mujeres afroamericanas, y ella también recitó un poema sobre el pulso de la mañana en la toma de posesión de Bill Clinton. También hago paréntesis y digo que tener un poeta en la toma de posesión no garantiza los resultados, no, pero me parece un buen acto simbólico estar abiertos al arte, por lo menos, ¿sí? Y de Amanda Gorman, de su poema La colina que escalamos, The Hill We Climb, eh, yo lo defino como algo que el futuro está aquí, porque ella nos está hablando de que vienen de este Estados Unidos roto, dividido por la presidencia de Trump, y entonces ella lanza un mensaje de unidad, de que se necesita de todos, para seguir con el proyecto. No está explicando que Estados Unidos ya sea el paraíso en la tierra. Ella dice que todavía falta mucho que hacer. Y en este primer fragmento nos dice, de alguna manera hemos resistido y atestiguado una nación que no está rota, simplemente inacabada. Nosotros, los sucesores de un país y una época donde una niña negra y flaca, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, puede soñar con ser presidenta, solo para encontrarse recitando ante uno. Vean cómo se describe ella, así, con esas palabras, está hablando de sí misma. Y no le da pena decir de dónde viene y a dónde quiere llegar, ¿no? En este otro fragmento habla de la democracia, ese tema que ya Whitman introdujo en la poesía, y nos dice, pero aunque la democracia pueda posponerse periódicamente, nunca podrá ser derrotada permanentemente. En esta verdad, en esta fe, confiamos. Entonces, aquí nos está abriendo los ojos para decir que la democracia no es un lugar y ya estamos ahí o no estamos ahí. La democracia es un proceso y sí puede tener altibajos, pero debe permanecer siempre como esa utopía a la que queremos llegar. Finalmente, esta es la estrofa final del poema, con lo que ella cierra el poema. Y nos dice, cuando llegue el día, saldremos de la sombra, en llamas y sin miedo. El nuevo amanecer florece cuando lo liberamos, porque siempre hay luz, si tenemos el valor de verla, si tenemos el valor de serla. Y pueden ver la recitación de Amanda con subtítulos en español en un video de El País que está aquí en las referencias al final. Y ya como conclusiones, quisiera recapitular nada más con estos puntos, que Walt Whitman, como vemos, es el precursor de la poesía moderna en forma y contenido, no solo para Estados Unidos. Muchos poetas en español se inspiraron en su obra. Y como vemos, o sea, actualmente hay toda una generación de mujeres actuales
que están abriendo caminos en la música, en la poesía, en la política, en la sociología, en la expresión del pasado y del presente para construir una visión del futuro. O sea, el derecho a que analices y reflexiones e integres todo eso que hay en tu pasado, todo eso que te rodea ahora, y que puedas crear una mejor visión del futuro, aunque sea para ti mismo, aunque no sea para tu país ni para el mundo, ¿no? Y finalmente vemos que la poesía es un espacio donde todas y todos somos inevitables. Y la poesía no tiene límites, o sea, se puede reconstruir. Y cierro con estas palabras de Walt Whitman, que dice, si no me encuentras al principio, no te des corazones. Si no estoy en un lugar, me hallarás en otro. En alguna parte te espero. Y quisiera que ustedes tomaran esto como una invitación a expresarse, a escribir, y si esa no es su forma literaria, a dibujar, a bailar, a cantar, a bordar, a patinar, a cualquiera que sea su talento. Y no se descorazonen, en alguna parte los estarán esperando todos estos autores para crear esa visión del futuro. Pues muchísimas gracias. Yo creo que fue muy interesante porque a veces nosotros desconocemos de dónde vienen esas influencias. Tenemos un cantante o un artista preferido, favorito, y nos gusta lo que escriben, pero al final no sabemos de dónde provienen estas influencias. Le agradecemos mucho a la maestra Consuelo Santamaría y pues no nos queda más que invitarla para alguna otra ocasión. Y vamos entonces a cerrar. Muy buenas tardes a todos y nos vemos muy pronto.